La misma pregunta para el ex procurador anticorrupción, el doctor Julio Arbizu González. Doctor Arbizu, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, la pregunta es, ¿no? El expresidente Fujimori está en capacidad, o sea, la ley lo ampara cuando solicita una pensión vitalicia, además de vales de gasolina, también seguridad de la Policía Nacional, un asistente. ¿Podría responder a eso? Bueno, a ver, definitivamente no. Y esto, yo les voy a contar una historia, probablemente, si no la recuerdan, es importante que ahora las nuevas generaciones que no han vivido directamente algunos de los episodios más infames de la historia reciente del país, pues lo sepan. Después del autogolpe de Estado del 92 y constituido lo que fue el Congreso Constituyente Democrático, una de las reformas que se impulsó fue precisamente un proyecto de ley que ingresó al Pleno el señor Carlos Ferrero, a las comisiones primero y luego al Pleno, el señor Carlos Ferrero, que se aprobó, ¿no?, con el voto mayoritario de la bancada fujimorista, ¿no es cierto? En esa ley, que se convirtió en ley con el refrendo del presidente Fujimori y de los ministros de entonces, ¿no?, se establecía que efectivamente los expresidentes de la República tenían derecho a una pensión vitalicia correspondiente al íntegro del sueldo, de los ingresos, decía, ni siquiera de las remuneraciones. De los porque eso podía, de los congresistas y el presidente, ¿no?, de los expresidentes. Pues bien, ese es el primer artículo de la ley. El segundo dice que la excepción será aquellos funcionarios que hubiesen estado acusados constitucionalmente por el Congreso y que no hubiesen sido absueltos por el Poder Judicial. Pues bien, Fujimori, después de caído su gobierno dictatorial, ¿no?, fue no solamente procesado e investigado, sino condenado por 4 delitos, ¿no?, gravísimos contra el Estado y contra los derechos humanos. Pero ha sido indultado ya. El indulto, y eso también hay que decirlo, no anula el delito, la comisión del delito. La comisión del delito está aprobada. Lo que anula es la pena. Esa no es una pena, es decir, el quitarle un privilegio establecido por una ley que tiene una excepción clarísima, absolutamente clara, pues no corresponde como un derecho. Claro, él no ha sido absuelto. No ha sido indultado. O sea, no le correspondería. Y no ha sido amnistiado, hay que diferenciar eso. No ha sido amnistiado, solamente es un indulto. El indulto, ¿no?, supone el cese de la prisión efectiva en este caso. El comunicado de la bancada de Fuerza Popular dice: el presidente Alberto Fujimori tiene legítimo derecho a una pensión como expresidente de la República, no solo porque así lo dispone la ley 26519, sino además porque con él se derrotó a Sendero Luminoso, al MRTA y a la hiperinflación, y a través de su gobierno se retomó la ruta del desarrollo de nuestra patria. Segundo y último párrafo dice: somos millones de peruanos los que estamos agradecidos con el ingeniero Fujimori por todo lo que hizo, y hoy corresponde que levantemos nuestra voz para defenderlo de los ataques de una mezquina minoría que vive obsesionada con nuestro líder histórico y no le perdonan que haya vencido al terrorismo y minimizado a sus aliados de la izquierda radical. Mire, esa es una infamia que atenta no solamente contra los deudos de las personas asesinadas durante el gobierno del señor Fujimori, sino es una infamia contra la propia historia del país. Yo creo, y creo que conmigo está muchísima gente, cuando habla el fujimorismo de esta minoría, habla de una minoría en el Congreso, porque hoy día evidentemente tienen una mayoría sólida, monolítica en el Congreso. Una mayoría delincuencial, además, servidora, ¿no?, de organizaciones criminales claramente establecidas, ¿no? Pero en el país habemos muchas más personas que sabemos lo que pasó durante el gobierno de Fujimori. No solamente el escandaloso o la escandalosa corrupción durante los 10 años de fujimorismo, que dio lugar a que Fujimori estuviera entre los presidentes más corruptos y más ricos, ¿no?, ilegalmente ricos del mundo, ¿no?, sino que además se asesinó sistemáticamente a personas que estaban en contra del régimen. Muy bien, entonces la propia ley fujimorista impide que Fujimori pueda tener esta pensión. La propia ley fujimorista, promovida por fujimoristas, refrendada por fujimoristas y ahora parece que leída de manera parcial también por fujimoristas, de manera absolutamente conveniente. De acuerdo con eso, doctora. Otro tema vinculado a Fujimori, entiendo, si no usted me corrige, que fue indultado
porque estaba en una situación de salud terminal. Pero sin embargo ha tramitado hace algunas semanas su DNI, está promoviendo, y ya todos lo sabemos, su posible candidatura presidencial y ahora está reclamando su pensión vitalicia. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, se entiende como una farsa, como lo que es. En verdad, todos en el país, incluidos seguramente los fujimoristas, con mucha más razón los fujimoristas, saben que esto del indulto fue un atajo, ¿no?, a la posibilidad seria, cierta, de que en unos años más, de que en un tiempo más, cuando efectivamente el señor Fujimori sea un enfermo terminal, sea un sujeto que pudiese tener el derecho de un indulto humanitario, pues lo obtenga, ¿no? Eligieron el atajo ilegal, porque este indulto es absolutamente ilegal. Además... ¿Cuál era la razón del indulto, por favor? La razón del indulto es precisamente su estado de salud, y su estado de salud terminal, que es lo que dice la ley, ¿no es cierto? Pero el señor, con una enfermedad terminal, tiene TikTok, tiene un discurso político sostenido que invita a reescribir la historia, que empieza a inocular en el imaginario colectivo de la gente falsedades que hacen decir cosas como, o que permiten que comunicados como este deleznable del fujimorismo se extiendan como una verdad. No, o sea, este señor no es un enfermo terminal, es un enfermo moral, ¿no? Pero siempre lo ha sido, digamos. Entonces creo que eso está clarísimo, y ya ha habido antecedentes de otras personas que han obtenido indultos de manera fraudulenta que han vuelto a prisión. Y ese debería ser el caso, por cierto. Doctora, muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Julio Arbizu y Beatriz Mejía. Habíamos planteado la pregunta, esto a propósito de una película peruana que mucha gente está yendo a ver a los cines, y también un colega, ¿no?, en la televisión que motivó la controversia. ¿Qué cosa es lo que ocurrió en los 80 y comienzo de los 90? ¿Terrorismo, subversión, conflicto armado, terrorismo de Estado o de todo un poco? Julio Arbizu. Bueno, a ver, la categoría del conflicto armado interno es una categoría del derecho internacional que engloba la posibilidad de la existencia de grupos terroristas y de terrorismo de Estado. No es que niegue el terrorismo. No, por supuesto que no. O sea, lo que pasa es que esto es parte de reescribir otra vez la historia, de reescribir la historia, de decirle a la gente, de mentirle a la gente y hacer que se deposite en sus cabezas una narrativa que beneficia a unos cuantos, ¿no es cierto?, porque se arma el fantasma del terrorismo, ¿no?, y se dice que de este lado solamente hay gente, o hay gente que solamente los podrá defender, ¿no?, esa gente que puso la mano dura. Por eso es que el discurso del fujimorismo es siempre combatimos el terrorismo y lo vencimos. ¿Su versión es un sinónimo? Su versión es, digamos, es subvertir el orden establecido. O sea, la categoría del conflicto armado interno supone que la subversión o el terrorismo, entendido como organizaciones que se levantan contra el Estado, ¿no es cierto?, es combatida por el Estado. Y hay un permanente cruce de fuego entre ambas posiciones. Muy bien. ¿Y hubo o no hubo terrorismo de Estado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, escuché en este debate sobre la película, me gustaría decir algunas otras cosas sobre eso, pero en particular escuché que mucha gente decía que estos eran excesos. Y no fueron excesos, fueron, digamos, acciones sistemáticas ordenadas por representantes del Estado. Por eso está condenado Fujimori. Fujimori está condenado por la matanza del Grupo Colina y por la matanza de Barrios Altos, por la matanza del Grupo Colina en Barrios Altos y La Cantuta. Consecuencia del terrorismo de Estado. Consecuencia del terrorismo de Estado, ¿no? Eso es terrorismo de Estado. Muy bien. Y no son excesos. Dos temas más. El Congreso está tramitando la desaparición de la Junta Nacional de Justicia. Yo no sé qué les parecerá a ustedes. Ahora la va a reemplazar, o la pretensión es esa, por la Escuela Nacional de la Magistratura. Doctor. Sí, lo que está pasando es que con la mayoría esta de la que hablábamos en el Congreso, lo que está haciendo en poco más de un año y medio de gobierno títere de la señora Boluarte y sus eventuales aliados es capturar el Estado absolutamente como lo hizo precisamente Fujimori en los 90. Ahora, a Fujimori le tomó 10 años consolidar esa captura. A este gobierno, con este Congreso, por supuesto, este Congreso es representativo de confluencia de organizaciones criminales, nada más que eso. Pero hay, sí, un sector detrás
¿no?, que opera los hilos, que mueve los hilos, que es un spin doctor, moviendo allí a estas marionetas para que, ¿no?, terminen de una vez por todas la captura del Estado. Y para eso es absolutamente necesario la Junta Nacional de Justicia. Están yendo también contra el Jurado Nacional de Elecciones, están yendo contra quienes pueden haber participado en su momento de una reforma necesaria que ellos, el Congreso, detuvo en el Parlamento, de tal manera que a lo que nos enfrentamos hoy por hoy es, creo yo, a la catástrofe más importante del sistema político, del sistema electoral en el país. Eso puede pasar en un país de cadáveres. Y si no hay reacción, se vienen cosas muy graves. Se vienen cosas muy graves y creo que la población tiene que saberlo y tiene que estar consciente de eso. Han sido muy amables. Muchas gracias por su presencia. Nos vamos a la pausa y regresamos.